La semana pasada terminamos Apocalipsis 19, que narra principalmente dos grandes eventos espirituales que vimos el domingo. Uno es las bodas del Cordero, que es aquel encuentro de la iglesia con su Señor, con Jesucristo, y es el evento que estamos esperando, el evento para el cual vivimos, para el cual fuimos hechos, y eso es lo que estamos esperando, el evento para los santos, para encontrarse con su Señor. Y los que no lo son, ahí mismo vimos en Apocalipsis 19, enseguida de aquellas bodas del Cordero, cómo Cristo llegó a la tierra, cómo los impíos se reúnen en Armagedón para aquella disque batalla, pero ese en realidad es el lagar, y cómo el gran lagar fue pisoteado y reventado ahí todo impío. ¿Okay? ¿Qué pasó con ellos cuando pasó aquello, cuando pasa esto? Lo que pasa al morir, lo que vimos hace 2 domingos, ¿sí? El cuerpo duerme, ahí como está todo reventado, pero duerme, y el espíritu es llevado ante Dios para ser juzgado, y después de ser juzgado, el espíritu de estos es lanzado al infierno, y entonces la tierra quedó limpia de todos ellos, de todo el impío, y también del diablo, leímos ahí, ¿ok? Y todo esto es por 1000 años, ¿ok? Quedó solo Jesucristo, todos sus santos en la tierra, en esta tierra todavía, los de la primera resurrección, los arrebatados, más todos los que ya se nos habían adelantado, bajaron con Jesucristo otra vez. Jesucristo destruye todo lo que había en la tierra, incluyendo al impío, y los santos bajamos después de él y nos quedamos en lo que se llama el milenio. Dice Apocalipsis 20, en el 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero menciona ya 2 veces 1000 años, que es lo que se llama el milenio, que es después de la venida de nuestro Señor, los 1000 años que siguen a ese día. Acuérdate que hablábamos de lo que pasa en el día del Señor, y a partir de ahí comienza el milenio. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y lo repite otra vez, ¿sí? Los santos se quedan con Jesucristo 1000 años en esta tierra. Dice ahí algo que recibieron facultad de juzgar. Y la pregunta yo creo que ahí podría ser, ¿a quién juzgan en ese milenio? Si ya nada más está Jesucristo y están los santos, están los buenos. En la Biblia sí habla un poco de esto. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:2 y 6:3, dice Pablo a la iglesia, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? A lo mejor ya cuando leemos 1 Corintios, te habías topado con un pasaje como este, ¿no? Que dice Pablo que los santos íbamos a juzgar a los ángeles. Y a lo mejor por toda tu lectura de siempre no sabes dónde acomodarlo. Bueno, Apocalipsis nos dice que algo aquí está encajando, aquí en el milenio, donde está solo Jesucristo y los santos. Y a lo mejor cuando nos preguntamos, ¿y a qué nos quedamos 1000 años?
en la tierra, ya más o menos nos da una idea. Esto cuando dice que se sientan en los tronos los que recibieron facultad de juzgar. Hay otro pasaje también en Mateo 19. Mateo 19, 27. Del 27 en adelante dice: respondiendo Pedro le dijo a Jesucristo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y yo creo que estos dos encajan en lo que está hablando aquí Apocalipsis. Y resuelven también a lo mejor la pregunta: ¿qué se hace en el milenio, no? No quiere decir que es lo único que se hace. Ahorita veremos más pasajes que nos enseñan cómo será la vida en aquel milenio. Apocalipsis 25. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, los otros muertos, los malos, los que acaban de ser pisoteados, dice ahí que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, está hablando de que resucitan después de los 1000 años. Pero enseguida dice: esta es la primera resurrección. Y podría confundirnos si se refiere a esta resurrección de los malos, pero enseguidita nos dice a qué se refiere. Dice en el 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y lo repite, todo esto está pasando en el milenio. Dice en el 27: y cuando los 1000 años se cumplan, y ahí nos va a empezar a decir lo que pasará después de aquel milenio. Pero antes de ver esto, vamos a juntar unos pasajes que nos dicen algunas otras cosas que pasan en este milenio, como Zacarías 14:7, que si te fijas comienza primero con el día del Señor, el día de la ira. Dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y está hablando todavía del mismo día, del día del Señor. Y aquella luz en la tarde, pues es cuando se ve Cristo con su gloria. Luego dice el 14:8: y acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Un poco lo que veíamos el domingo, que en el milenio es en Jerusalén donde de ahí va a partir la población o la vida, desde ahí va a ser. Jerusalén será habitado de nuevo. Dice el 14:9: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Dice el 14:11: y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esto está pasando en el milenio. Este es el milenio, ya cuando pasa el día del Señor. Isaías 35:5 en adelante dice: entonces los ojos de los ciegos
serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y eso está hablando del milenio. Aunque cuando lo lees, ya te puede hacer como que muy parecido. Oye, ¿será el milenio o será el más adelante la tierra nueva? Y lo que pasa es que el milenio y la tierra nueva pasan cosas muy parecidas, es decir, la vida es muy parecida. Y hay pasajes que vamos a leer y que encajan, podrían encajar en la Nueva Jerusalén o en el milenio, que la vida es parecida. La tierra nueva, de hecho, es una extensión ya de lo que pasa en el milenio en esta tierra, ¿sí? Joel 3:17, y conocerás que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Te digo, es un pasaje como estos, que igual podrías encajarlo ya en la Nueva Jerusalén, pero también encaja en el milenio. ¿Qué pasa? Nos quedamos con Jesucristo y todos los santos en la tierra por 1000 años. Empezó Apocalipsis 20 diciendo que Satanás fue lanzado y atado al abismo por 1000 años, ¿sí? Y los malos que habían sido destruidos estaban en el infierno y no iban a volver a vivir hasta que pasaran estos 1000 años. Y lo que estamos viendo en otros pasajes es cómo será aquella vida, esos 1000 años. Y ya es una vida sin el impío, ya es una vida con Jesucristo en la tierra, y una vida muy parecida a lo que se nos ofrece más adelante. Zacarías 8:3 en adelante dice: así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por multitud de los días. Y las calles estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová: he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Eso es lo que pasa en el milenio. Después vimos en Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, ¿sí? En el 25 vimos que los impíos serán resucitados. Y en el 28 sigue diciendo que Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena
del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahí donde estamos en el milenio, donde la vida es en Jerusalén, el impío resucita y es engañado para que vaya a hacer guerra otra vez. Y ahí están rodeando la ciudad, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ok? En el 20:10 dice, y creo que aquí es donde nos quedamos el domingo, ¿no? Habíamos leído hasta que descendió fuego del cielo y los consumió. Y en el 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 20:11, y ahí viene el juicio del gran trono blanco. 20:11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Antes de hablar incluso del juicio del trono blanco, fíjate lo que dice Apocalipsis 20:11. Está Juan viendo el trono, pero dice, delante del que está sentado en él, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, acuérdate que es una visión lo que está viendo Juan. Todo lo que ha visto es una visión, está en una visión. Y al llegar a este punto, dice, vio el trono blanco, y lo que no vio, dice, delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, ya no están más, ya no está la tierra ni el cielo. Esto es en donde estamos hoy. Ahí ya pasó lo que dice la Biblia en otros lados, como en Mateo 24:35, que dice, el cielo y la tierra pasarán. Ahí acaba de ver Juan esto, y es lo que acaba de pasar. Segunda de Pedro 3:7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, lo que está viendo Juan en la visión, acuérdate que estaba viendo el milenio, lo que pasa, está viendo cómo los malos resucitan, cómo Satanás es sacado del abismo, cómo van a rodear la santa ciudad, cómo cae fuego del cielo, y enseguida lo que ve cambia la visión y dice, ahora vi un trono blanco y ahora ya no veo, ya no está la tierra y ya no están los cielos que huyeron delante de él. ¿Okay? ¿Qué pasó? Lo que dice Mateo 24 y lo que leímos en segunda de Pedro 3, que el cielo y la tierra ya pasaron. ¿Okay? Apocalipsis 20:12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y cuando dice a los muertos se refiere otra vez a los malos nada más, ¿sí? A los malos, los que fueron consumidos por fuego, aparecen aquí delante de Dios. Y luego dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Si te fijas, habla de dos tipos de libros. Esto ya lo hemos visto alguna vez, el libro de la vida, y otro lo menciona, y los libros, que es en estos los libros donde están escritas todas las obras que estaban haciendo aquellos malvados, aquel libro donde está todo las obras que estamos haciendo todos, ¿no? Que esto habla de un Dios no solo que ve todo lo que hacemos, sino que está tomando nota de todo lo que hacemos en aquellos libros, ¿ok? Y Romanos 2:5 dice que por el corazón no arrepentido podríamos estar atesorando ira para el día de la ira, ¿sí? Apocalipsis 20:13, que está hablando de este pedacito del 20:12, dice, el mar entregó los muertos que había en él,
la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Okay? Es decir, cuando fueron consumidos por el fuego, ahí se hace un hueco en la Biblia y luego aparecen en el 20:11 y dice, están delante de Dios para ser juzgados. Pero ya cuando están en el 20:11 delante de Dios, no dice que venían de la tierra, ¿sí? De donde los consumió Dios con el fuego, sino dice otra vez que la muerte, que el Hades y que el mar entregó a sus muertos. Entonces eso responde, cuando fueron consumidos acá por el fuego de Dios, ¿a dónde fueron? ¿Qué pasó con ellos? Primero estaban en el infierno, resucitan para rodear Jerusalén, son consumidos por fuego, ¿y a dónde fueron? Otra vez al infierno. ¿Sí? Hasta este momento del juicio del gran trono blanco, que no dice la Biblia cuánto tiempo pasa. Pero ese tiempo que pasa, ellos estuvieron otra vez en el infierno, ¿sí? Su espíritu, que su cuerpo otra vez dormido, ¿sí? Igual, y ahí es donde, ¿en dónde pudieron estar? Ahí dice, pues en algunos puede haber sido incluso en el mar, depende de dónde, de hasta dónde llegaba aquella multitud que rodeaba Jerusalén. Sí, por eso dice, la muerte entregó a los muertos y el mar también entregó a sus muertos. Es decir, esto está hablando del cuerpo que duerme. Algunos estaban en el mar y fueron entregados. ¿Ok? Y el Hades entregó a los muertos, habla de la otra parte que es el espíritu. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. O si no te consumes, si eres arrebatado, pues tu juicio fue positivo. Si te quedas y te consume, te aplasta, es de estos segundos los que llegan al juicio del gran trono blanco, donde te resucitó una vez solo para rodear Jerusalén, luego para ser consumido en el fuego. Y luego, ¿por qué fueron sacados acá? Porque acuérdate lo que vimos ahorita. La tierra no se encontró más, ¿sí? Ya no estaba, en la visión de Juan no estaba, ni la tierra ni los cielos viejos. ¿Qué pasó? Lo que vimos en segunda de Pedro. Esa tierra y esos cielos estaban reservados para el fuego, es decir, iban a ser destruidos, ¿sí? ¿Por qué se da este segundo juicio para el malvado? Que ahorita vamos a ver que el bueno también tuvo algo parecido, aunque la Biblia no lo dice, tuvo algo parecido, pero porque el infierno, el Hades, está para los espíritus en el centro de la tierra, y lo demás, los cuerpos, como vimos ahorita, están en el mar o en la tierra, en el sepulcro, y ahí están siendo castigados en el infierno los espíritus. Pero lo que va a pasar en ese hueco que vimos hasta el 20:11 es, la tierra iba a ser destruida. Y si la tierra es destruida, pues también es destruido el infierno. Y si destruye el infierno, gracias, si destruye el infierno, pues dejan de padecer el castigo. Y el castigo que Dios dice en la Biblia es un castigo eterno, ¿sí? Entonces por eso la muerte, los mares y el Hades entregaron a sus muertos, fueron al juicio del gran trono blanco para luego ser echados al lago de fuego, que ahora sí, ese dura por toda la eternidad. La tierra fue destruida, ¿sí? La tierra ya no está. Lucas 12:47. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Si te fijas, de que habrá niveles de castigo, que aunque es castigo al fin de cuentas, pero hay niveles de castigo. Por ejemplo, en Santiago 3, Santiago 3:1 deja ver algo también sobre el nivel de castigo. Si quieres te lo leo. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ok?
para los maestros, para los predicadores. Dice, tengan cuidado porque recibirán mayor condenación. ¿Pero qué quiere decir? Oye, claro que alguien que está con un mal maestro, no va a llegar ante Dios, va a decir, me engañaron, ¿no? Era un engañador. Dice, sí, sí, mira, el engañador lo tengo allá, ¿verdad? Con más fuego. Y yo seré, no, tú también, ¿verdad? A lo mejor con el fuego más bajito, pero todos al fuego también. Porque hay niveles de castigo. Como dice también Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14. Si alguno no recibiere ni los oyere, dice a sus discípulos, salgan de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de los pies. De cierto les digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Ok? Es decir, hay castigos más tolerables unos que otros. Y ese es el propósito de este juicio. Por eso dice ahí, por eso se abren los libros, como vimos en el 20:12, que dice en Apocalipsis, ya estoy, los libros fueron abiertos, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, ahí tiene razón todo el pecador que tiene aquella justificación de que, oye, pero hay gente peor. En eso puedes tener razón. Oye, hay gente peor y Dios es un Dios justo. Tienes razón. Es decir, serás quemado un poquito menos, ¿no? O sea, es decir, aquello que muchos tenemos en la mente, pero a veces pensamos, Dios, no, a mí no me va a castigar porque hay otros peores. No, si tienes razón que hay otros peores y Dios es un Dios justo. Tienes razón en que Dios es un Dios justo. Por eso Él de acuerdo a sus obras, repartirá castigo. En Romanos 2, 7. ¿Cómo será aquel juicio? Habla del día de la ira, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Okay? En el 2:11, ahí adelantito dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. Aquello de que, oye, pero no el justo por la fe vivirá. Claro, pero no son. Hoy llaman por la fe a no hacer nada. No, pero aquí dice que no, o sea, seremos juzgados por nuestras obras. Y aunque repite, ¿ok? Los hacedores de la ley son los que serán justificados. Para eso es el segundo juicio, para repartir niveles, ¿ok? Y para sacarlos del infierno y lanzarlos al lago de fuego, es decir, para mudarlos de casa, porque la tierra va a ser destruida, ¿ok? Entonces, si te fijas en este juicio, ya no es el más importante. El más importante es el que hay antes para nuestra vida. Y ese es el que todos pasaremos, el que dice la Biblia que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y para es para el que debemos de estar preparados, ¿sí? Ahora surge otra pregunta. ¿Y la iglesia? Es decir, ¿dónde quedó la iglesia? Los buenos, ¿dónde quedaron? ¿Sí? Ya vimos los malos que estaban rodeando aquello, a la santa ciudad, ya vimos que fueron consumidos, vimos que fueron lanzados otra vez al castigo donde estaban, vimos luego el gran trono y el juicio, y vimos que aquellos lugares, el mar, la muerte y el Hades, entregaron a sus muertos y fueron juzgados, y ahora fueron lanzados ya al lago de fuego, que es el fuego eterno. Ahí fueron lanzados, también fue lanzado el Hades, la muerte, y ya están ahí. Pero si te fijas, se nos perdió la iglesia, se nos perdieron los buenos. ¿En dónde quedaron? ¿En dónde quedó la iglesia? ¿En dónde quedaron
los santos. Mande, mi hermano. Por ejemplo, bueno, ahorita exactamente donde está yendo el hermano, por ejemplo, dice, cuando pasa el milenio, por ejemplo, donde dice, esta es la primera resurrección. Esta resurrección, por lo que dice en el 6, cuando yo había entendido que era de los santos. Sí, es de los Y santos. luego, por ejemplo, cuando llega acá al 27 y 8, por ejemplo, habla que va a ser soltado, diablo, y va a engañar a las naciones. Pero, por ejemplo, ahí donde resucitan, por ejemplo, en lo que está adelante. ¿Los malos? Los malos. Sí, o sea, en el 25 nos dijo que iban a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Es decir, el milenio está solo Jesucristo y solo los santos. Y cuando se cumplan los 1000 años, Apocalipsis 25, ahí cuando habló del malvado, nos dijo que no iban a volver a vivir, es decir, que iban a resucitar cuando se cumplieran los 1000 años. Es decir, cuando los 1000 años se cumplen, son resucitados los malos y es soltado Satanás también. Y Satanás vuelve a engañar a los mismos malos y los engaña para que vayan a hacer guerra, la batalla ahí de Gog y Magog. Y los buenos ya están en Jerusalén, porque Jerusalén sería habitada, es donde se lleva la vida en el milenio, y estos rodean Jerusalén con la intención de hacer guerra, pero es cuando cae fuego del cielo de parte de Dios y los consume, ¿verdad? Y de ahí ya lo que sigue después de eso, sigue el juicio del trono blanco, que es solo para estos, ¿verdad? Pero la iglesia, no la iglesia otra vez, los santos, me confundo, pero cuando diga iglesia en el milenio, no es solo la iglesia, sí está la iglesia ahí, pero en el milenio están todos los santos desde el principio, ¿ok? ¿Y qué pasó con ellos? Si te fijas otra vez, hubo un brinco de Apocalipsis 20:10 al 20:11, y la iglesia no está ahí ya en ese juicio del trono blanco. La iglesia aparece hasta Apocalipsis 21:1, cuando empieza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿ok? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahí para los que les gusta la playa, en la tierra nueva parece que no va a haber playa, hermano. No. Dice el 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si te fijas otra vez en el brinco, gracias, hermano, de Apocalipsis 20 al 21, otra vez un pequeño brinco. Primero en el 20:11, Juan dice, ya no vi la tierra, ya no estaba, ya había pasado, ¿verdad? Pero en el 21, ahora en su visión dice, ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. Y los está viendo ahí otra vez. Y lo que ve después dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa, si te acuerdas, no es esta ciudad. La esposa es la iglesia, son los santos. Entonces, cuando dice la vi como la esposa bajar, es porque la esposa viene adentro de la ciudad. Es decir, cuando se nos pierde la iglesia acá en el milenio, otra vez, los santos acá en el milenio, ahí la pregunta es, ¿y a dónde se nos fueron? Es decir, nos quedamos en el milenio con los buenos en Jerusalén, los malos rodeando Jerusalén. Y luego se concentra tantito en los malos, ¿no? Les cae fuego del cielo, los consume, son lanzados al infierno. En ese brinco, la tierra fue destruida, porque ya dice acá, ya no vi la tierra, ahora lo que se vio fue el juicio del gran trono blanco, y ahí estaban los malos para repartir castigo. Entonces en ese la tierra fue destruida, no fue destruida con los buenos ahí adentro, ¿no? Tienen que haber sido llevados a algún lado,
¿sí? Y aquí nos dice, donde se nos había perdido, nos dice a dónde habían sido llevados. Algo como un tipo arrebatamiento otra vez. Es decir, de la Jerusalén terrenal son llevados a la Jerusalén celestial. Y luego ya cuando el Señor hace la tierra nueva, el cielo nuevo, y ahí es lo que está viendo Juan en el 21. Ahora vio descender del cielo a la nueva Jerusalén, y la iglesia venía en la nueva Jerusalén. Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, donde mencionó usted, dice en el 25, dice, esta es la primera resurrección. Pero bueno, traigo otra versión aquí y viene algo diferente, por eso. Por ejemplo, en la Valera se dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y en esta no dice. Dice nada más, esta es la primera resurrección. Pero por ejemplo, se está refiriendo a la primera resurrección de los malos, porque ya hubo una resurrección de los santos. No, cuando dice esta es la primera resurrección, haz de cuenta que tienes que juntarlo con el 6, que dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, está hablando de la primera resurrección, que fue la de los buenos que fueron arrebatados. ¿Ok? Lo que pasa es que acuérdate que estamos leyendo mucho, pero todo pasó, es decir, está todavía en un solo día, ¿verdad? Todo era un solo día. Por ejemplo, lo que pasa en Apocalipsis 20, de hecho hasta ahí, hasta el 5, por decir, todo sigue hablando del mismo día de la ira del Señor, ¿sí? Por eso habla de la ira del Señor. En lectura, a lo mejor ya nos pareció como que nos quedó muy atrás el día del Señor, pero sigue siendo el día del Señor. Sí podría, es decir, como en el 5 empieza y nos habla de los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, y nos lo encaja ahí en el 5, como que podríamos unirlo al 5, pero luego cuando empieza el 6 nos aclara de qué primera resurrección está hablando, ¿sí? Y coincide con eso. Entonces, nomás ahí como que tenemos que acordarnos que la Biblia no está escrita originalmente con versículos ni nada. Entonces, cuando dice esa frasecita, esta es la primera resurrección, pues cabe arriba en el 25 o abajo en el 26, ¿no? Como está separado por números, a lo mejor nuestra mente la podría encajar arriba, pero el contexto del 6 nos dice que va encajada abajo. Casi estamos leyendo solamente, ¿no? Como que sí está un poco más claro, nomás hay que ir donde se nos pierda la línea, irla acomodando otra vez, ¿no? Estábamos en el 21, ¿verdad? Cuando dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y Juan dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Perdón. Entonces decíamos, ¿quién es la esposa? Los santos, ¿sí? Y vienen adentro en la nueva Jerusalén, ¿ok? Ahí te decía, fueron otra vez como tipo arrebatados, nos quedamos con la iglesia en la Jerusalén terrenal, y acá aparecen en la Jerusalén celestial. ¿Qué hay en el inter? Pues una llevada otra vez de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial, y acá están bajando otra vez. Es decir, fueron llevados allá a esta santa ciudad que es la nueva Jerusalén, es el paraíso, a donde fue llevado Pablo también un día, en 2 de Corintios 12:2. 2 de Corintios 12:2, Pablo decía, conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice en el 12:4, fue llevado al paraíso. Aquí leímos ahorita, y este es el que nos aclara que existen 3 cielos, ¿sí? Cuando dice que fue llevado al tercer cielo, ¿ok? Es que hay 3 cielos. ¿Cuál es el primer cielo? Por ejemplo, ahorita donde estamos,
pues este que vemos donde hay nubes, donde vuelan los aviones. El segundo cielo es aquel que ni siquiera hemos acabado de descubrir los hombres. Cada vez nos aparecen más planetas y más planetas. Es decir, el segundo cielo es el universo, el sistema solar, donde están los planetas, las estrellas, todo. Y el tercer cielo es donde habita Dios y donde estaba esta santa ciudad, de donde descendió la santa ciudad, porque Pablo nos dice que allí estaba en el tercer cielo, ¿ok? Esta santa ciudad es el paraíso, es el paraíso. ¿Cómo nos damos cuenta? Mira, hay que ir al paraíso allá en Génesis, en el 2:9, en el Edén, que nos da una característica del Edén o del paraíso. Dice que estaba el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. En Génesis 2:9. Y si regresas a Apocalipsis, pero te adelantas tantito en el 22:2, dice que en medio de la calle estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, etc. Pero si te fijas, esta santa ciudad es el paraíso, ¿sí? El paraíso donde estaba el árbol de la vida. Dice Apocalipsis 2:7. Ya nada más Apocalipsis 2:7 nos lo deja muy claro. De hecho, con palabras dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sí? Entonces la santa ciudad, la santa Jerusalén, es a lo que en la Biblia se llama el paraíso. Sí, cuando le dijo a aquel ladrón en la cruz, ¿te acuerdas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo, y fue llevado al paraíso, que era la santa ciudad. ¿Ok? Donde Jesús está haciendo moradas. ¿Te acuerdas la promesa del Señor en Juan 14:2? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Esa era la promesa de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Nos quita un poquito. No sé si alguien podía tener una idea confusa en cuanto a esto, ¿no? ¿Dónde es la vida eterna? ¿Dónde va a ser la vida eterna? ¿Sí? La vida eterna va a ser en una tierra nueva, igual que esta, parecida a esta. Una tierra nueva con cielos nuevos. Ahí va a ser la vida eterna, ¿no? 3:24. Génesis 3:24. ¿Nos lo lees, hermano? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, exacto. Y un poquito antes, en el 3:22, es donde dice que lo echó del Edén y diciendo, para que no tome del árbol de la vida y viva para siempre. Es decir, este es el árbol que aparece acá en la Santa Jerusalén, ¿verdad? Pero te digo, no sé si veas, o más bien la idea que debemos de tener de la vida eterna, la vida futura, es en una tierra, es una vida similar a esta, ¿no? Es en la tierra nueva, con cielos nuevos, ¿sí? Como dice mi hermano, donde hay que alimentarse, donde hay comida. Solamente nos quita la idea de que la vida es en el cielo, ¿no? El cielo, como lo vimos ahorita con el infierno también, es algo provisional. Es decir, tú cuando mueres hoy, si mueres en Cristo, vas al cielo, pero es provisional también. Vas al cielo, pero ahí está la santa ciudad, y cuando baja la santa ciudad, bajamos con ella. Ahora es algo provisional, ¿no? La vida eterna es, por eso digo, ahí tienen un poquito de razón los testigos cuando los has oído, ¿no? Que la vida, no, si el paraíso y la vida es nada más que ellos dicen que en esta misma tierra, y ellos no hablan del castigo que está en medio. Ellos te dicen que va a ser aquí, como diciéndote, pues no va a pasar, que no va a pasar nada, ¿no? Y si hay versículos que hablan de eso. El Salmo 37 habla mucho de esto. Por ejemplo, del 1-3, 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad,
como hierba serán cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Hay muchos versículos que dicen así: la vida es en la tierra, la vida es en la tierra, y ellos la toman para ver, no va a pasar nada, o sea, todo es aquí en esta tierra, etcétera. Pero uno no es en esta tierra, es en una tierra nueva, y en medio está el castigo de Dios, ¿verdad? ¿Qué más dice de esta ciudad? Apocalipsis 21:3 nos va a describir más la santa ciudad. Dice Apocalipsis 21:3: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Va a describir más cosas, hermano, pero esto es lo más grande que hay en aquella ciudad. No hay cosa más grande, que Dios estará con los hombres, que Él morará con ellos, que ellos serán su pueblo, que Dios estará ahí como su Dios. Dice el 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si te fijas, primero nos dijo algo que sí hay, que es Dios estará ahí, y luego nos dice cosas que no hay. En la Nueva Jerusalén no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. ¿Okay? Y ya tienes que empezar a imaginarte la santa ciudad en donde será la vida eterna. Dice el 21:5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Si te fijas, estamos ya casi terminando Apocalipsis, y está terminando como lo habíamos empezado en Apocalipsis 2 y 3, con aquellas advertencias a la iglesia: al que venciere, ¿te acuerdas? Al que venciere le daré, de hecho ahorita leímos 2:7, le daré de comer de la... Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere, y aquí cierra la promesa para el que venciere: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es decir, tenemos que vencer, hermanos. La vida cristiana se trata de una lucha que hay que vencer. Que hay que vencer la tentación, hay que resistir al diablo, hay que vencer nuestra carne, hay que vencer nuestros deseos, hay que vencer los engaños, hay que vencer la pereza, hay que vencer la comodidad, hay que vencer el orgullo, hay que vencer los miedos, hay que vencer los afanes, hay que vencer, tenemos que vencer. Y el que venciere es el que entrará a aquel paraíso, a aquella santa ciudad. Y el que no venciere, dice ahí enseguidita en el 21:8: pero los cobardes, es decir, los que tienen temores, los incrédulos, los faltos de fe, los que no creen, los abominables y homicidas, los que matan, ¿verdad? Pero dice Mateo 5, ¿te acuerdas que el que insulta a su hermano es como si lo hubiera matado? Los fornicarios, también dice Mateo 5, que desde el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Los hechiceros, los idólatras, es decir, todo aquel que pone algo encima de Dios, incluyendo una persona, su misma persona, el dinero, las cosas materiales, cualquier ídolo que tenga. Si el idólatra no entra ahí. Y todos los mentirosos, esos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ok? Eso nos ilustra lo que el Señor está terminando y nos dice: hay que vencer, hay que vencer. El que quiere estar en la santa ciudad tiene que vencer, hay que vencer para entrar ahí. Romanos 6:16, te lo leo.
Dice, ¿no sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, es decir, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Eso es lo primero que describe ahora, un fulgor, es decir, una luz semejante al de una piedra preciosísima. Dice el 21:12, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales, es decir, 12,000 estadios. Dice por ahí el sapientísimo Google que un estadio son aproximadamente como 1,280 y algo de metros. Es decir, al hacer el cálculo de lo que miden, la anchura y la longitud son como 2,200 kilómetros lo que mide la ciudad, de largo, de ancho y de alto también, que eso es un poquito más extraño, pero dice ahí la longitud, la altura y la anchura son iguales. No sé cómo de aquí a Cancún, yo creo, ¿no? Dice el 21:17, midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Hermano, yo creo que muchos de las piedras de aquí ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Pero todas son piedras preciosas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, ¿ok? Tienes que irte imaginando aquello, pero no es lo más importante, sino en el 21:22 vuelve a decir, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, no hay templo. ¿Qué es un templo? Pues nosotros ya lo sabemos, ¿no? Cuando venimos del Antiguo Testamento, no hay santuario, no hay un lugar parecido. Es decir, Dios no morará así como allá moraba, en un templo. Entonces, no hay templo porque el Señor es el templo. Es decir, nos vuelve a repetir que Dios estará ahí.
Ok, esto, hermano, nuestra mente no lo va a alcanzar a comprender. Es decir, que Dios esté en aquella ciudad, tú podrías imaginarte, a ver, ¿cómo será? O el trono, ¿cómo será? Yo digo que de lo que tú te imagines, de lo que tu mente se imagine, lo multipliquemos por millones de millones y así será, ¿no? Porque el tamaño de nuestro Dios, pues, no tiene tamaño, ¿no? No tiene tamaño. Entonces, ¿cómo será aquello? Es decir, ¿se disminuirá Dios a nuestro tamaño o nos hará a nosotros de su tamaño? Pero yo creo que ninguna de las anteriores, ¿no? Que la vida va a ser algo parecido acá, nosotros con un tamaño como el de hoy, o parecido, o un poquito más, y Dios no puede disminuir su tamaño. Lo único que es que lo estaremos viendo a Dios. Dice en el 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Okay? Las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Okay? Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Decíamos la semana pasada, decíamos, lo importante no es si fuiste salvo, sino si eres salvo hoy. Aquí la pregunta se convierte en eso. Lo importante no es si estabas inscrito en el libro, sino si estás inscrito en el libro hoy, porque el Apocalipsis mismo enseña que de este libro se puede quitar. Dice Apocalipsis 22:19, que si alguno quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Vamos a empezar el 22 hasta la partecita donde sigue describiendo la santa ciudad, solo para que termine de describir la santa ciudad, ¿ok? E irnos formando la idea en nuestra mente. Mira lo que dice el 22:1. 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y ahí ya nos detenemos. Es donde termina de describir la santa ciudad. Dice el 22:4, yo creo que es lo más importante. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, no hay necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, ahí ya no habrá oscuridad, ¿sí? Es decir, así como hoy la lumbrera es el sol, hoy la lumbrera será el Cordero, pero será lumbrera todas las horas del día. Es decir, no se va a apagar un tiempo y luego se va a iluminar. Estará iluminada constantemente, y no solo por el Cordero, sino por la gloria de Dios, ¿verdad? Por la gloria de Dios. Ahí el 22:3 nos deja ver un poquito nada más, ¿sí? Un poquito de cómo será la vida en aquella ciudad, pero ahora respecto a Dios, ¿sí? Es decir, ¿Dios se disminuirá o cómo será? Yo creo que el Cordero es parte importante aquí, y por eso los sigue manejando separados, ¿no? Dios y el Cordero, como si fueran separados. Por ejemplo, los maneja separados, pero en el 22:3 nos dice que no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero
estarán en ella, es decir, un solo trono. Si te fijas, en un solo trono estará Dios y el Cordero. Sí, pero ¿cómo? ¿Se asentados uno arriba del otro? ¿O cómo funciona eso? En Apocalipsis 4 y 5 vimos algo parecido. ¿Te acuerdas cómo primero estaba en el trono? Y luego el que estaba en el trono, y luego en el 5 dice que vio al Cordero en medio de aquel trono. En Apocalipsis 5:1 es donde dice el que estaba sentado en el trono, es decir, habla de Dios. Y luego en el 5:6 habla del Cordero que estaba en medio del trono. El trono, ¿te acuerdas lo que es? Una silla, ¿sí? Una silla donde está la autoridad, que en este caso es Dios. Pero este es el misterio de la Trinidad, ¿ok? ¿Cómo será en aquel tiempo? ¿Cómo será en aquella santa ciudad? Yo creo que sigue jugando un papel muy importante el Cordero, ¿sí? El Cordero, estará el trono de Dios, pero como es, ¿sí? El tamaño de Dios inmenso, y el Cordero estará ahí. ¿Cómo funciona desde siempre la Trinidad, el Hijo, el Cordero? ¿Cómo funciona? Yo creo que en Juan 16:26 nos ayuda un poco. Juan 16:26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por vosotros. El Padre mismo os ama, porque me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué significa la palabra salir? Que estaba dentro, ¿te acuerdas? Si salió, es que el Cordero estaba dentro de Dios, es decir, es parte de Dios. Cuando el Cordero está en la tierra y luego vuelve a ser glorificado, ¿a dónde está? Otra vez dentro de Dios. Yo creo que el Cordero sigue siendo parte importante en cómo nos vamos a relacionar con Dios. Acuérdate cómo está el Cordero hoy en lo que estamos viendo. Aquí en donde vamos en Apocalipsis 21 y 22, el Cordero tiene un cuerpo como el que tenemos nosotros. ¿Te acuerdas? El Cordero tiene un cuerpo glorificado como el que tenemos nosotros. ¿Ok? Y esa es la clave, que el Cordero está dentro de Dios. El Cordero es Dios, como dice Juan 1. Pero fíjate, el trono como que deja ver algo. Esto es lo que yo veo, ¿ok? Pero para darnos cuenta vamos a tener que ir allá. Pero cuando dice que, por ejemplo en Apocalipsis 4 y 5, cuando dice que estaba Dios sentado en el trono, ¿sí? Tú tienes que imaginarte una silla, ¿no? Y luego cuando dice, y el Cordero estaba, si te fijas, dice, en medio del trono. Es decir, como alguien menor en tamaño, ¿sí? Es que, hermanos, cuando dice que morará Dios con nosotros, estará ahí, pero estará su Espíritu inmenso, toda su presencia, pero pues Él no se va a hacer de nuestro tamaño, no, y sí, por medio del Cordero otra vez, ¿sí? Lo que pasó es, por ejemplo, en el trono está Dios, y el Cordero dice, en medio del trono. Lo que pasó cuando bajó a la tierra es que lo que dice la Biblia en Juan 16 es, salí de Dios. Y luego con lo que dice Juan 16, y vuelvo a Dios, es decir, dentro de Dios. Es decir, el Cordero sigue siendo, y luego si te pones en contexto, en lo que llevamos de Apocalipsis al donde vamos, ¿cómo está el Cordero ahorita en Apocalipsis 21 y 22? El Cordero tiene un cuerpo como el nuestro, o más bien nosotros como el de Él. ¿Sí? ¿Te acuerdas que dice primera de Juan 3:2? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, sigue siendo clave el Cordero, con el que tendremos comunión, así como de nuestro tamaño, será el Cordero. Y Dios seguirá siendo Dios y de su tamaño. Lo único que tendremos es acceso a Dios, ¿sí? Y lo veremos tal como es.
Es decir, lo que dice Apocalipsis es, lo veremos, y lo veremos, eso dice. Pero a veces nuestra mente, yo creo que nos traiciona, y cuando dicen lo veremos, y como que lo traemos así, como que vamos a ser iguales. Y no, hermano, ¿cómo se va Dios a hacer así? No podría hacerlo, ¿verdad? Entonces lo veremos es que estará un trono donde estará el Cordero, pero el Cordero dentro de Dios, porque es Dios, pero Dios en toda su majestad y su tamaño, de tal tamaño que ilumina toda aquella ciudad, y no solo la ciudad, todas las naciones son iluminadas por su gloria. Pero eso es lo que yo alcanzo a ver. Para descubrirlo, hermanos, pues hay que ir a la santa ciudad, a la santa Jerusalén, ¿no? Yo creo que ahí nos vamos a detener hoy, ¿no? Porque ahí acabó de describir la santa ciudad. Y después de platicar del oro, de las calles y todo, esto es lo más grande, ¿sí? Y tan grande es que te digo que nuestra mente no lo va a alcanzar. Yo te decía ahorita, y sigo creyendo lo mismo, de lo que yo supongo, y como te lo dibujé ahorita, yo creo que es 1,000,000 de veces más, ¿no? Pero tienes que imaginarte a Dios lo que es, lo que la Biblia dice, su tamaño y todo lo que es, ¿no? Entonces, la primera tierra, ¿qué dice que es? Que a Dios le cabía aquí, ¿verdad? Que toda el agua de la tierra le cabía aquí, ¿sí? Lo que pasó, ¿cómo bajó? Bajó nuestro Señor Jesucristo aquí. Salió de Dios, bajó a la tierra. Después, cuando cumplió su obra, subió otra vez y volvió a Dios, ¿sí? A Dios, adentro de Dios, ¿sí? En ese inter destruyeron esta tierra, ¿ok? Volvieron a ser una nueva, ¿ok? Una nueva, donde cuando va bajando se ve la gloria de Dios y el Cordero. Sí es importante que lo maneja separado. ¿El Cordero de quién? ¿Dónde estaba el Cordero? ¿Y cómo estaba el Cordero? El Cordero a estas alturas está con un cuerpo similar al de nosotros. Y Dios sigue siendo espíritu, ¿verdad? Dios sigue siendo... Entonces, ¿Jesús no es Dios? Sí es Dios. Es decir, no sé si lo veas, lo mismo cuando bajó a la tierra, Jesucristo sigue siendo la gracia de Dios que quiere convivir con el hombre. Y para convivir con el hombre, es decir, lo que te decía ahorita, aquel Dios tan inmenso no se va a hacer de nuestro tamaño. Y la respuesta como que es no y sí, ¿verdad? Y sí. Es decir, el Cordero seguirá siendo de nuestro tamaño y es con el que conviviremos. Pero el Cordero sigue siendo Dios, pero Dios sigue siendo de su tamaño interminable. Isaías 66, del 66:10 en adelante te voy a leer, dice: alegraos con Jerusalén, gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Más adelante, en el 66:22, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. A veces lo leemos y como que no nos suena, o sea, ¿cómo otra vez de día de reposo? Y ahí vamos a estar todos juntos. Sí, pero está acomodada como una ciudad física. Ahorita veíamos sus probables medidas y todo. Y la gente pues va a ser bastante. Es decir, vas a estar en el cielo,
de acuerdo a tus obras tendrás la recompensa. Hermano, imagínate la ciudad como medimos ahorita. Imagínate que el trono de Dios esté aquí y a ti te tocó en Cancún. O sea, claro que verás su resplandor, claro que verás su rostro, veremos su rostro, pero estaremos lejos de él. Entonces la idea de Dios es que quiere a todos. Y entonces de día de reposo en día de reposo se las ingeniará para que el que esté lejos vengamos a él y volveremos a nuestro lugar, ¿sí? Pero pues yo no sé ustedes, yo no quisiera estar allá. Imagínate, ¿no? Yo creo que habrá quien sí se conforme y diga, bueno, pues yo ya de perdido no me quemé, aunque vea ya la lucecita de Dios, pero pues allá cantará y gozará y dirá, no me quemé, gloria a Dios, ¿no? Pero yo creo que el que ama a Dios no es así. El que ama a Dios quiere estar, hermano, oye, bueno, los 24 ancianos ya están ocupados, pero atrás, hermano, ¿verdad? ¿Por qué no? O sea, la Biblia está dando esa posibilidad. Es de acuerdo a tus obras, ¿sí? De acuerdo a lo que hayas hecho. Obras, no estamos hablando solo de dar de comer a algo. Todo lo que dice la Biblia como obras, ¿sí? Entonces ahí tendremos. Oye, a lo mejor el que dice, oye, el ladrón de la cruz, ese no hizo nada, pero ahí va a estar, dijo el Señor, estará en el paraíso. Oye, no hizo absolutamente nada, nomás, sí, pero ahí va a estar, ¿verdad? Pero lógico, no va a estar donde está Pablo, ¿verdad? No va a estar donde está Pablo. Otra vez te ubica en tu mente el trono a un Monterrey. El ladrón de la cruz tal vez estará en Zacatecas, por Veracruz, por allá, ¿no? Pero la posibilidad sigue siendo eso, ¿ok? Los 24 de ahí dice aquí que ya están ocupados. Pues ese ya no, pero atrás, hermano. Es decir, la presencia de Dios ahí, solo una fila delante de ti. Hermano, cuando ibas al estadio o a un concierto, hacías filas, ¿te acuerdas? Para alcanzar un buen lugar. Es decir, oye, la primera fila pues era para la familia del artista. Pues la segunda, ¿por qué no? O sea, la Biblia no está cerrando eso, al contrario, te lo está dejando abierto, ¿verdad? ¿Para quién? Para el que tenga hambre. Lo que sí es muy probable que el que no tenga hambre por la segunda fila, yo no veo probable que alcance la última, porque esto se trata de hambre. Esto se trata de tener hambre por Dios. Yo creo que es bonito leer esta parte, te digo, no metimos nada más estuvimos leyendo y formándote la idea en la mente. Pero es importante crearla, es importantísimo crearla. ¿Sabes por qué dice la Biblia? Para la vida cristiana, esta es una de las mayores motivaciones. Hemos buscado motivaciones. Bueno, para los santos, esta era la motivación. Si vas a Hebreos 11. Hebreos 11. En el 11:7 te voy a leer. Hacia adelante dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y mira lo que dice ahí enseguida. Pues decir, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué sacrificarse? ¿Por qué dejar tu tierra, su parentela? Y dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, esta es nuestra motivación. ¿Sí? Oye, ¿por qué hacer lo que hacemos? ¿Por qué obedecer lo que la Biblia dice? Porque esperamos esta ciudad, porque queremos estar en esta ciudad. Eso era lo que mantenía a los santos. ¿Cómo? Santificándose. Dice en el 11:24.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y pensando en esto, en esta ciudad, si te fijas, toma sentido. No sé si alguna vez has batallado, por ejemplo, con Hebreos 11:39, cuando dice, y todos estos, después de mencionar a los hombres de fe, dice, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. ¿Y cómo que no recibieron lo prometido? ¿No están en el cielo? Sí, sí están en el cielo. Oye, no. ¿Cuál era la promesa? Y la promesa es esta. ¿Te acuerdas? La promesa para Abraham era, heredarás la tierra. La promesa para todos era, heredarán la tierra. ¿Sí? Pero unos no entraron a la tierra prometida. Entonces no recibieron lo prometido, no, pero van a entrar a esta, a la santa ciudad. Esa es cuando recibirán la promesa. ¿Okay? Y esa es la pregunta de hoy. O sea, ¿lo ansías? ¿Te sacrificarías por estar ahí? Nos sacrificaríamos, dice Pablo en 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, ¿por qué hacía Pablo lo que hacía? ¿Por qué vivía como vivía? Porque lo deseaba. Porque deseaba la corona, porque deseaba estar ahí, porque deseaba la santa ciudad, porque deseaba... Bueno, yo creo que esta es la prueba de fuego para nosotros. Hay algo que dijo Pablo en Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tenía deseos de morir. Y esa es como que la prueba para nosotros de que estás preparado para la santa ciudad. ¿Sí? Es una locura, hermano. Pero si yo te preguntara hoy a ti, ¿tú tienes deseos de morir hoy? No estoy hablando, hermano, imagínate que nuestra salvación es ya segura. Es decir, no estoy hablando de que tengas dudas si vas al cielo o vas a ir al infierno. Ya eres salvo. ¿Sí? Mueres ahorita y vas al cielo. Y yo te pregunto, ¿y quisieras morir hoy? Y en muchos de nosotros la respuesta es no. Nosotros tenemos cualquier clase de pretextos. Muchos hasta así oramos. Déjame ver a mis nietos y luego me llevas. Déjame lograr esto y luego me llevas. Y Pablo decía, yo ya quisiera morirme ahorita. Ahorita es una locura, pero eso es lo que refleja el deseo. Es decir, quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, es mucho mejor que estar en la tierra. Y la pregunta es así, o sea, no de que pienses, y si voy al infierno, no, imagínate que tu salvación estuviera segura hoy. Y aunque te preguntaran, bueno, ¿y quisieras morirte hoy? La verdad es que estamos demasiado atados a las cosas del mundo, ¿verdad? Aunque tuviésemos la salvación segura, si se nos hiciera esa pregunta y tuviésemos opción, hermano, de, a ver, déjame, cualquier cosa, cosas hasta que parecen válidas o buenas, déjame ver a mis nietos, déjame ver crecer a mis hijos, cualquier cosa, pero hoy no. Es decir, sí quiero ir al cielo, pero todavía no, porque estamos muy atados a cosas. Yo no sé qué nos ata, pero estamos muy atados, tenemos mucho deseo del mundo todavía. Nos gusta demasiado este mundo, nos gusta demasiado el mundo y es algo tan ilógico. Yo creo que Dios no lo entiende, por eso la santa ciudad es algo que tiene que meterse en nuestra mente. Sí, parece, oye, y si fuera hoy, pero para esa es mi vida. Decía Pablo, sí, pues eso es lo que ansío, es lo que espero. De hecho, cuando se quedó, Pablo decía,
chin, pues me voy a quedar por algo. El Señor dice que pues por bien de ustedes, pero yo ya me quería ir. Yo ya quisiera irme. Es decir, lo que tengo aquí es bueno, y aunque tuvieras, estamos hablando de deseos de partir, no de por hoy tengo una enfermedad, tengo cáncer, es muy doloroso, pues llévame. Eso hay gente que sí lo siente, ¿verdad? No, de que está todo bien aquí como estás hoy. De que están tus hijos, de que están en la escuela, de que tienes un buen trabajo, una buena casa, un buen matrimonio, una buena familia, y te dijeran, ¿y no quisieras mejor hoy ir con el Señor? Y volteas a ver a tus niños y si mejor me dejas verlos crecer. Nos falta deseo de Dios. La respuesta es, ¿ya? ¿Hoy seguro? La respuesta que Dios espera es saltar. Oye, ¿y tus hijos? Hijos, yo los quiero mucho, pero o sea, ahí se ven, voy a ver a Cristo. Oye, papá, ¿y no quisieras ver a tus nietos? Pues si se puede, de allá los veo, ahí nos vemos. O sea, pero deseos de partir. Y eso es lo que nos exhibe mucho. Es la verdad, hermanos, no tenemos deseos de partir, ¿verdad? No tenemos deseos de partir. Porque la pregunta esta es como que hay un tipo de querer, fíjate, la pregunta si yo te dijera, y aún la podrían contestar sí. Es decir, ¿quieren ir al cielo? Y la pregunta es sí, ¿verdad? Pero la respuesta después sería, bueno, pues vivan o vivamos como si quisiéramos ir al cielo, ¿verdad? La pregunta, trayéndolo a un ejemplo terrenal, es como si yo te dijera, ¿quién quiere ir a Italia? Pues yo no la conozco. Yo creo que todos diríamos, pues está padre, ¿verdad? Sí quiero, ¿verdad? Pero es un sí quiero, una respuesta a tu pregunta. Sin embargo, por aquí en la ciudad, algún conocido o algún desconocido decir, yo sí quiero ir a Italia. ¿Y sabes qué está haciendo? Tengo que trabajar doble. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Y tengo que echar la mitad de mi sueldo a un bote. ¿Y sabes qué tengo que hacer? Y tengo que guardarme, no voy a comer carne durante 6 meses. Es decir, él sí quiere ir a Italia, ¿sí? Aunque a mí si me preguntan, dijera también sí quiero. Es un sí quiero como, pues está padre, ¿verdad? Si me llevas sin hacer nada, pues está padre, ¿verdad? Pero el cielo no es así. ¿Quién quiere ir al cielo? Pues yo creo que, hermanos, nosotros nadie podría responder que no. ¿Quién quisiera estar aquí? Pues ¿quién no quisiera estar ahí? Bueno, Dios dice, pues vivan como si quisieran estar ahí. Si ya vieron que la recompensa es según obras, según cómo te portes, según tu vida, pues demuestren que quieren estar. Pero ¿cómo se demuestra esa hambre de Dios? Es respondiendo esa pregunta hoy, que ni siquiera nos cuesta nada, ¿no? Hoy podrías echarte mentiras a ti mismo. O sea, si se te preguntara hoy, así como está tu vida, mira tu vida. Y si te preguntaran, no tienes riesgo de ir al infierno, es decir, te mueres y vas al cielo, a lo que acabamos de ver, a la santa ciudad, ¿quieres? Y ahí se mide nuestra hambre de esto. Es decir, lo que está enseñando esto no tiene comparación con nada. Nada de lo que ofrece la tierra, nada, no se le acerca nada, ni siquiera tu familia, ni siquiera tus hijos, no se le acerca. Es decir, los puedes amar con toda el alma, pero si a ti te ofrecen estar con tus hijos o estar con Dios, por el amor de Dios, o sea, oye, ya cuando empiezan oye, ¿y qué les pasará? Y todo, les va a pasar lo que les va a pasar contigo sin ti, ¿verdad? Pero lo único que se demuestra es, pues es que lo dijo Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, pues no es digno de mí, ¿verdad? No es digno de mí. No hay comparación. Puedes amar a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá y a tus hijos, hermano, pero si se te fuere ofrecido, hoy te llevo a la presencia de Dios, hermano, ahí se ven todos. Ahí se ven todos. Hermano, es el mayor ofrecimiento. Y sin embargo, aún así no estamos dispuestos, si se nos ofreciera hoy, a tomarlo hoy. Único indicador, hermanos, de que estamos fritos. Acordarnos que el cristianismo no es un obedecer mandamientos como máquinas, sino de lo que se trata es de un cambio por dentro, es de ser como Cristo, ¿verdad? Son frutos que se dan solos, pero el principal objeto
del cristianismo es Cristo. El principal objeto del cristianismo es Dios. El principal bien del cristianismo es Dios. Ese es el principal bien. Es decir, nuestra respuesta a un ofrecimiento así, hermano, tendría que ser brincar de gozo y ahí nos vemos. Una vez leí un ejemplo que alguien ponía, o siguiendo con el ejemplo de ir a Italia, y pues te tienes que aventar las 2 horas en el aeropuerto, ¿no? Y estás ahí, ¿qué haremos y todo? Y lo que estamos viviendo hoy es como amar el aeropuerto, ¿verdad? Como entretenerse en el aeropuerto. No somos de aquí, somos de paso. Es decir, yo no sé quién ha ido de viaje alguna vez en avión o en autobús. En autobús pues ha de ser un martirio también. Oye, ¿qué quieres? Llegar al destino. Solo un loco se quedaría... Oye, ¿ya quieres llegar a la playa? No, fíjate, el autobús está chido. A mí aquí, pues y te entretenerte. Es que pusieron películas bien padres. A mí déjame aquí en el autobús, aquí me la aviento. Pues solo un loco. Bueno, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Oye, ¿quisieras ir con Dios? No, pues aquí está. Es decir, nos gusta el mundo. Tristemente, nos gusta el mundo todavía. Yo creo que es un deseo que tenemos que estar examinando seguidamente, ¿verdad? Y no engañarnos a nosotros mismos. Si se te ofreciera ir hoy con el Señor y dejar todo lo que tienes aquí, incluida familia, la gente que amas, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Verdad? Y ese es el salmista decía: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Es el Salmo 73, 25. El Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. El primero era el Salmo 73, 25. Y el segundo el Salmo 27, 4. Aquel deseo como el de Moisés, ¿te acuerdas? Cuando le dijo el Señor: tú entrarás y el pueblo también, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés dijo: no. O sea, si yo no juego. O sea, era hambre de Dios, deseo de Dios. ¿Cómo? ¿A quién va a llevar allá el Señor? Al que tiene deseos de Él aquí. ¿Cómo se muestra el deseo de aquí? ¿Cómo vives? ¿Verdad? Para empezar, ¿cuánto tiempo estás orando, hermano? No aguantamos oraciones de 10 minutos. ¿En dónde está tu deseo por Dios? ¿Verdad? ¿Qué oras? ¿Cómo oras? ¿Cómo es tu pasión por orar? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Qué pides? ¿Sí? Oraciones como la de Moisés: muéstrame tu rostro. Muéstrame tu rostro. Es que nadie puede verme y vivir. No importa, muéstrame tu rostro. Es decir, fíjate esta otra pregunta: si el Señor te dijera hoy, te voy a mostrar mi rostro hoy, pero te vas a morir. Y no, pues mejor muéstramelo como a los 80, ¿no? Ya que haya. Es la verdad, es triste, hermano. Es triste, ¿verdad? Que dice: te voy a mostrar mi rostro, pero nadie puede ver mi rostro y vivir. Y bueno, pues mejor déjame primero vivir y luego muéstrame tu rostro. O sea, estamos envueltos en eso. Una falta de hambre por Dios, ¿no? Falta de hambre por Dios. Hambre, otra vez te digo, que si el Señor dijera hoy, y lo más triste es que sí promete Él. Por ejemplo, Él dice que entres a tu cuarto, cierres la puerta y Él estará ahí en lo secreto. Y dice: ¿eso qué? Mañana oro. Hoy no oro, ya hoy oré mucho hoy. Y nos falta hambre, imagínate la promesa, dice: cierra tu puerta y yo voy a estar ahí. O sea, por el amor de Dios, ¿quién quisiera salir de ahí? Sin embargo, salimos porque no. Salimos y a veces no entramos. ¿Por qué? Porque el mundo nos gana, el dinero, las cuentas, el vestir mejor, el tener más. Y la vida no se trata de eso. La vida se trata de estar ahí con Dios.